La relevancia de la reforma del artículo 6 constitucional reside en que establece los principios, bases mínimas y universales que dan contenido al derecho de acceso a la información, los cuales deberán regir a todos los órganos públicos del Estado mexicano. Con ello se garantiza y se hace realidad la vigencia de este derecho para todas las personas en cualquier parte de la República Mexicana, ya que vincula y obliga a todos los órganos del Estado. La reforma constitucional también impone a los sujetos obligados a hacer pública la información relacionada con los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales, independientemente de su naturaleza pública o privada. Un elemento clave de la reforma constitucional es que prevé sanciones a la inobservancia de las disposiciones en materia de acceso a la información pública. El derecho a la información pública contribuye a generar una deliberación democrática, libre e informada. Si tenemos acceso a las fuentes primarias, como son los archivos públicos, podremos contrastar estos datos con otras voces, por ejemplo, las de los grandes medios de comunicación, y estar en condiciones de participar en las decisiones colectivas. Para un ejercicio pleno de estos derechos, no solo se requiere que nadie interfiera en nuestra autonomía personal, también es necesario que el Estado genere un marco institucional adecuado que permita el ejercicio real de estos derechos. El derecho de acceso a la información es una herramienta poderosa para verificar que el gobierno está tomando las medidas necesarias para garantizar los derechos de libertad. El derecho de acceso a la información también es un poderoso mecanismo de control de la función policial. Hoy más que nunca se requieren ojos que controlen a la policía como un instrumento esencial del Estado para la protección de derechos fundamentales en general y de la seguridad pública en específico. El acceso a la información pública y el principio de publicidad también tienen relevancia para la procuración de justicia. En el país hemos tenido un debate recientemente acerca de la presentación de presuntos, de probables responsables frente a medios de comunicación. Y me parece que ese es un ejemplo interesante de cómo aparentemente se da una colisión entre derechos. Por una parte, el pretendido derecho que asumen los medios de comunicación, que tendría la colectividad de conocer quiénes están cometiendo delitos, qué tipo de delitos cometen y, digamos, las razones por las que fueron, o las condiciones por las que fueron aprehendidos. Pero por otro lado está la necesidad de proteger los derechos, el derecho a la identidad, los datos personales que están relacionados con la imagen de estas personas, con sus nombres, y que están protegidos también por el debido proceso. En mi opinión y en la opinión que ha sostenido la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahí se plantea un falso debate. En principio porque estamos hablando de dos tipos de derechos que además están protegidos de manera, me parece, eficiente en dos momentos procesales que son distintos. En un primer momento, el debido proceso protegería la identidad de las personas que están siendo investigadas debido principalmente al tema del sigilo, ¿no? Es decir, el momento en el que todavía se está investigando a las personas para poder establecer si tienen algún vínculo que permita llevarlas a juicio eficientemente. Pero hay un segundo momento, un momento en el que el proceso se vuelve público, como ya comentaba yo hace un momento, y en donde es perfectamente posible e incluso garantiza parte de los derechos de la persona imputada que el juicio se realice de manera pública. En ese momento entonces sí se podría naturalmente presentar a las personas cuando ya hay elementos, además de una decisión judicial que permite ir adelante en el proceso. Frente a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los avances que hemos tenido en materia de transparencia, de protección de datos personales, abren una importante cantidad de caminos para que la ciudadanía establezca una relación mucho más horizontal con sus autoridades. Toda autoridad de este Estado, dice el párrafo tercero del primero, tiene que buscar la interpretación más favorable a los derechos humanos. Y esta protección tiene que ser, primero, para proveer, respetar, proteger y garantizar esos derechos humanos. Por si esto fuera poco, tiene que llevar a cabo estas 4 acciones a partir de 4 presupuestos teóricos, que son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad.
Y no solo se protege, no solo se previene, no solo se respeta, no solo se garantiza, sino que además se hace, por ejemplo, en condiciones de interdependencia o de progresividad, lo cual es una extraordinaria carga para el funcionamiento de todos los órganos del Estado. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos control concentrado de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en amparo, controversias y acciones, control difuso por parte de todos los órganos jurisdiccionales del país e interpretación pro persona por parte de todas las autoridades del país. Hoy la Constitución hace un cambio absolutamente central y dice, olvidémonos del concepto de garantías, empecemos a hablar del concepto de derechos humanos y distingamos que hay dos fuentes de derechos humanos, los derechos humanos de fuente constitucional y los derechos humanos que le llamamos de fuente convencional. Y hay derechos humanos en la Constitución, todos aquellos que bajo una regla de reconocimiento podamos identificar, es verdad, los primeros 24 artículos, más el 29, más el 123, más otros, pero todos aquellos derechos humanos que estén contenidos en cualquier tratado que hubiera celebrado el Estado mexicano. Yo creo que lo muy importante de esta reforma es que nos ha cambiado completamente la perspectiva, o si ustedes quieren, el contexto de entendimiento de los derechos, porque antes los veíamos en una relación más individual, en una relación de los judiciables frente a los no judiciables, en una relación de protección muy particular, y ahora me parece que lo que se ha hecho con la reforma constitucional, que nos puede parecer bien o mal o tener críticas, pero al final de cuentas es el elemento fundacional de nuestro sistema democrático, la actuación del órgano constituyente, nos ha dicho, tienen ustedes un contexto completamente distinto. Estamos esperando adicionalmente la reforma al juicio de amparo. Cuando venga la reforma al juicio de amparo, todos estos derechos tendrán también una dimensión judicial.